Bueno, y hoy quiero hacer otro vídeo sobre un tema en el que estoy trabajando con algunas empresas. Mañana tengo una reunión con el área de marketing de una gran consultora y estoy hablando con otras consultoras también porque el tema son los millennials. Y fijaros que para las grandes consultoras y auditoras los millennials son una materia prima clave sin la cual les es muy difícil fabricar su producto, ¿vale? Porque son pirámides con socios, con senior managers, etcétera, etcétera. Y la base de la pirámide son gente muy joven, que son recién graduados, que pueden hacer hojas de cálculo, pueden calcular cosas que hay que sumar y restar en las auditorías, o sea que realmente son los que sacan adelante gran parte del trabajo de lo que es del día a día. Luego ya todos los niveles jerárquicos les organizan, revisan su trabajo, hablan con el cliente. Yo fui millennial, digamos, no era millennial, pero tenía 30 años en Deloitte, menos de 30 años cuando estaba en Deloitte. Y yo en ese momento creo que era muy millennial, es decir, era mucho más exigente, mucho más ambiciosa que la gran mayoría de gente a mi alrededor, que se conformábamos más con lo que le decían los jefes, y yo no, yo retaba a mis jefes, los volvía locos, ¿vale? Entonces lo que está pasando hoy con los millennials en muchas empresas, pero en consultoría y auditoría les está creando un problema serio, un gran reto, vamos a decir, es que la generación millennial es muy exigente, es muy ambiciosa, está enormemente formada y no se conforma con los jefes que tienen ahora mismo. No entienden los modelos de negocio que les estamos contando, no entienden por qué hacemos las cosas como las hacemos, ¿vale? Y lo que es más, no tienen el plan de vida que teníamos nosotros cuando teníamos 30 años. Es decir, no les da igual comprarse un coche, les da igual comprarse una casa, ellos piensan en compartir coche, en tener un año de vacaciones o de un año sabático mientras deciden qué hacen con su vida en Tailandia. No piensan en trayectorias lineales y no creen en esto de construir tu vida como una hormiguita, porque viven en un tiempo en el que los tsunamis se llevan por delante los planes de mucha gente, por ejemplo con la guerra de Ucrania o por ejemplo con la pandemia. Entonces ellos ya ven que eso de construir como una hormiguita es un cuento que a ellos no les vale, ¿eh? Entonces, yo pienso que los millennials son una gran oportunidad para transformar los modelos de negocio de nuestras empresas desde dentro. Porque nuestros modelos de negocio, los que hemos construido nosotros, que tenemos 40 y tantos y 50 y tantos, son muy rígidos. Son demasiado rígidos para el nivel de incertidumbre y de cambio que viene ahora. Con la pandemia mucha gente se digitalizó, muy bien, porque había que hacerlo, ¿vale? Entonces pegó un acelerón a la digitalización. Pero digitalizarte no sirve de nada si tus pensamientos siguen siendo muy rígidos. Y los millennials no piensan de esa manera. Entonces, el reto está en cómo integrar esa forma de ver el mundo, esa mirada del millennial, en el negocio de una manera constructiva y no de una manera destructiva. Lo que está pasando en las consultoras y auditoras es que se les van, es que no se quedan, porque pueden hacer las grandes dimisiones, la gran resignación o la gran dimisión, que es lo que hemos visto en Estados Unidos. El tipo de intervenciones que yo estoy haciendo con estas empresas, obviamente se basan mucho en coaching, pero también hay una parte de consultoría y de armar el proyecto y el itinerario de eventos que activan una conversación mucho más fructífera entre gente muy joven y gente que les llega a 20 años, ¿vale? Y cómo conseguir llevar esas conversaciones a acciones y decisiones concretas del negocio. Los millennials necesitan que les des carne, o sea, necesitan que les des algo concreto con lo que ellos se puedan crecer. Entonces, esto es un problema para muchos jefes que están volcados hacia el exterior de la empresa, están mirando a los clientes, están mirando la cuenta de resultados, están mirando la financiación, están mirando cosas que son esenciales para que la empresa pueda vivir, pero que no están masticando en asignaturas que motiven al millennial. Y si tú al millennial no le das algo que motive, se te va a ir y vas a perder toda la inversión en formación que has hecho en él, ¿vale? ¿Cómo le puedes dar trozos masticables que le ayuden a crecerse? Lo que el millennial tiene es un gran desarrollo intelectual, porque ha estudiado mucho, se ha ido a hacer MBAs y ha hecho su carrera y tiene un montón de conocimiento y además
en la época de internet puede ir a buscar el conocimiento que le haga falta, ¿vale? Pero no tiene todavía las soft skills que tú sí tienes. Aparte te las ha formado la empresa y parte las has ido madurando por práctica, por hacer el negocio, ¿vale? Entonces, si tú montas un proyecto en el que les des, cojas el propósito, la estrategia de tu área, de tu empresa, ¿vale? Y hables con ellos de cómo hacer cosas que contribuyan a materializar ese propósito, en talleres de brainstorming, en talleres, pues eso es lo que hago yo, ¿no? Moderar un taller con una serie de millennials y con el director del área o de la empresa, y entonces, ¿qué es lo que le preocupa al director del área de la empresa? Cuéntanos, y ahora millennials, ¿tú cómo crees que esto se puede resolver? Y entonces de ahí sacar acciones concretas, porque ellos pueden ir a hacer mucho networking, pueden ir a hacer mucha comunicación, pueden hablar con los clientes, con el mercado, pueden hablar con el resto de la empresa y les gusta aprender. Entonces tú les enseñas lo que es el networking, les enseñas lo que es la gestión del cambio cultural. En España, cuando yo estaba en Deloitte, nunca nadie compraba los proyectos de cambio cultural y entonces se implantaba el SAP a bocajarro. Yo creo que se sigue haciendo porque es que en España somos unos burros, ¿vale? Y entonces luego no funcionaba porque nadie se había estudiado lo que se tenía que estudiar para saber cómo operar el SAP. Entonces todo el mundo decía, esto no funciona porque claro, mi sistema era mucho mejor, etcétera. Seguro que muchos sufridos consultores me están escuchando pensando que eso es su día a día, ¿vale? Pues aprende a usar la gestión del cambio, porque para los millennials es un conocimiento muy bueno también. Entonces, les tienes que masticar tu propósito en un tamaño de bocado que ellos puedan utilizar y que puedan darle vueltas, ¿vale? Ten en cuenta que el sistema educativo en el que ellos se han cultivado, que es el mismo que hemos hecho nosotros básicamente, es un sistema en el que el maestro les da todas las soluciones. Y entonces ellos lo único que tienen que hacer es estudiar y hacerlo mejor que nadie y sacar la mejor nota. Entonces cuando salen a trabajar, siguen con esa mentalidad. Yo me acuerdo que para mí fue un shock llegar a la empresa y ver que la meritocracia no funcionaba. Porque yo venía de sacar notas muy buenas siempre, en el colegio, en la universidad no, porque no me interesaba lo que estaba estudiando y porque quería aprender otras cosas en la vida, no solamente estar estudiando. Pero empecé a trabajar y no me podía creer que los tontos fuesen promocionados, que los vagos fuesen los que conseguían que promocionasen a los tontos y que los auténticamente listos se dejasen utilizar por los vagos y los tontos, haciéndoles todo el trabajo para que luego las medallas se los llevasen otros. O sea, a mí eso me rompió los esquemas. Entonces, hay muchos millennials que no entienden la negligencia, no entienden la corrupción, no entienden el pasotismo, no entienden el vivir y trabajar en la supervivencia, como decían en un post ayer, decía Antonio en un post de LinkedIn. Mira, no, es que, claro, no lo entienden y no se van a quedar en empresas así. Y sin ellos, tu empresa va a empezar a cojear porque no va a tener la mano de obra intelectual que necesita para poder funcionar, ¿vale? Creo que son una gran oportunidad de transformación porque nos van a obligar a toda nuestra generación a revisitar cómo estamos liderando equipos, cómo estamos delegando el trabajo, cómo estamos comunicando cuál es el propósito y qué es lo que realmente le importa a esta empresa y en qué nos estamos jugando el pan cotidiano. No dedicamos bastante tiempo a saber cómo hacer eso y comunicarlo en un lenguaje que esta gente pueda entender, ¿vale? Entonces, en las intervenciones en las empresas hay que trabajar con los millennials para darles algo concreto que hacer. Por ejemplo, pues hay que enterarse, hay que entender, hay que hacer un mapa del nivel de validación o de aceptación que hay en esta empresa de la estrategia de este año. Y la vais a hacer vosotros. ¿Y cómo la vais a hacer? Pues sí, puedes usar medios electrónicos, pero también vais a salir a hablar con gente. Vamos a hacer un plan de networking. Yo les doy la formación de cómo hacer el plan de networking. Y luego les doy formación sobre cómo hacer la gestión del cambio. Cómo se cambia la mentalidad de una persona. Por qué hay gente que lo compra y por qué hay gente que no lo compra. Cuánto influyen las emociones en que la gente compre tu planteamiento o no lo compre. Cuáles son las dinámicas de poder que se están moviendo en esta empresa y que dan como resultado este mapa de validación que tú estás viendo. Y si tú ahí les das cosas que les estimulen, que les hagan aprender y que ellos vean que les está aportando porque están creciendo profesionalmente, vas a tener mucha mayor capacidad para retenerlos. Pero también hay que trabajar contigo, con tus habilidades para comunicar, con tus habilidades para enterarte de cuándo estás
transmitiendo el mensaje y cuándo no se está enterando de lo que le estás diciendo. Con tu capacidad para liderar a gente que tiene una forma de pensar completamente distinta a la tuya. Y de ahí, fijaros que yo creo que los millennials van a traer fluidez, flexibilidad y mucha mayor capacidad para enfrentarse a la incertidumbre a nuestros modelos de negocio. Y la fluidez y la capacidad de enfrentar la adversidad, eso es lo que da el liderazgo duradero. Así que ánimo, que los millennials no son un problema, son un preciosísimo reto. Chao.